Bien, en este pequeño vídeo vamos a ver cómo se pasa una oración pasiva. Ahora vamos a ver cuál es esa relación y cuándo podemos pasar una oración activa a pasiva, qué elementos son los que se transforman y cómo se cambia de un tipo de estructura a la otra. Aquí tenemos, por ejemplo, los elementos que tenemos en una oración activa. Tenemos un sujeto agente, un sujeto que concuerda con el verbo y además expresa quién hace la acción. Y tenemos que tener un complemento directo. Esto es un elemento imprescindible. Solo podemos pasar a voz pasivas oraciones que tengan complemento directo, porque el complemento directo es el que pasará a ser sujeto paciente en las oraciones pasivas. En las oraciones activas tendremos un sujeto agente, un verbo en voz activa y un complemento directo, además de otros posibles complementos. Por ejemplo, Van Gogh, sujeto agente, pintó, verbo en voz activa, Van Gogh es quien pinta, ese cuadro, complemento directo, lo pintó, y un complemento circunstancial, en París. Van Gogh pintó ese cuadro en París. Esta oración en voz activa expresa, remarca quién hace la acción del verbo, Van Gogh. En la voz activa, ¿qué conseguimos? Tenemos los siguientes elementos. Ese cuadro fue pintado por Van Gogh en París. Tenemos un sujeto paciente, un sujeto que está concordando con el verbo en forma perifrástica, en forma pasiva. Ese cuadro fue pintado, esos cuadros fueron pintados. Tenemos un complemento agente, un sintagma preposicional, seguido de un término que expresa quién hace la acción del verbo. ¿Quién pinta? ¿El sujeto de ese cuadro que concuerda con él? No. Van Gogh, que es realmente el agente de la acción. Tenemos un complemento agente y tenemos el circunstancial de lugar en este caso. Si os dais cuenta, en la voz activa, donde el mensaje pone el énfasis en el agente y por eso el sujeto, además de ser agente, es sujeto sintáctico, mientras que en la oración pasiva en lo que ponemos el énfasis es en el objeto, más que en quién fue que lo pintó. De hecho, podría desaparecer y decir, ese cuadro fue pintado en París. ¿Lo veis? Ese cuadro fue pintado en París. No importa quién lo pinta, sino lo que importa es el cuadro. Por eso pasa a la primera posición de la oración, y es lo que concuerda con el verbo. Entonces, en la oración activa encontramos, como ya hemos dicho, un sujeto agente que en la oración pasiva pasa a ser el complemento agente. Si os dais cuenta, el papel semántico es el mismo. Sujeto agente en la voz activa, complemento agente en la voz pasiva. Agente. Pero sintácticamente son elementos distintos. Es sujeto en la oración activa porque concuerda con el verbo, es complemento en la voz pasiva. Pero sigue siendo el agente. Van Gogh es quien pinta aquí, Van Gogh es quien pinta aquí. Lo que cambia es su papel sintáctico, su función sintáctica. Aquí es sujeto, aquí concuerda con el verbo obligatoriamente, aquí es complemento agente. Además, hemos dicho que para poder transformar de oración activa a oración pasiva tiene que haber un complemento directo. La oración activa tiene que ser transitiva. Solo podemos pasar oraciones activas a pasivas, oraciones que tengan complemento directo. En este caso era ese cuadro. Y por último, el verbo que teníamos en la oración, que tenemos en voz activa, hay que pasarlo a la voz pasiva. Mantenemos el tiempo verbal, pretérito perfecto de pintar, pretérito perfecto del verbo ser y el participio del verbo pintar, fue pintado. Y esto es muy importante. Si en la oración activa aparecen otros complementos, en este ejemplo teníamos el complemento circunstancial de lugar en París, si aparecen otros complementos, estos complementos no cambian de ninguna manera. Siguen desempeñando la misma función sintáctica. Cuando lo pasamos de activa a pasiva, los complementos circunstanciales, el complemento indirecto, siguen teniendo la misma función sintáctica, no cambian.
Por último, ¿para qué nos sirve también qué otra ventaja, qué otra utilidad le podemos sacar a pasar de oración activa a pasiva? Que es otra prueba que podemos aplicar para reconocer el complemento directo. Si yo estoy analizando una oración y sospecho que este sintagma es el complemento directo del verbo pintar, puedo hacer dos cosas. Lo que hemos visto hasta ahora, que es sustituirlo por el pronombre átono correspondiente, en este caso por lo. Van Gogh lo pintó, correcto. Van Gogh lo pintó. Ese cuadro es masculino singular, lo sustituyo por el pronombre átono de tercera persona lo antepongo al verbo y compruebo. Van Gogh Van Gogh pintó ese cuadro en París. Van Gogh lo pintó en París, efectivamente. Podemos hacer otra prueba, que es pasar la oración activa a pasiva. Aquella parte que yo creo que es el complemento directo pasará a ser el sujeto paciente. Ese cuadro fue pintado por Van Gogh en París. Admite ese paso. Ese cuadro fue pintado por Van Gogh en París. Pasar de voz activa a voz pasiva nos puede servir como prueba de reconocimiento del complemento directo. Un par de notas sobre la voz activa y la voz pasiva que no vienen en vuestro libro y creo que en los enlaces que os he dado tampoco lo menciona. O creo que lo hace de manera muy natural en la lengua española y se usa sobre todo en la lengua escrita y se usa y se debe usar poco porque resulta muy pesada, resulta poco natural. Y la segunda cosa que quería decir sobre la oración pasiva es que hay otro tipo de pasiva que son más naturales en castellano, que son las pasivas reflejas, pero esas las veremos en próximas sesiones. Para cerrar, para recapitular, una oración en voz activa puede pasarse a voz pasiva si la oración activa tiene complemento directo, si es una oración transitiva, una oración con complemento directo. Si no, no podemos pasarla a pasiva. En lo que se trata, al pasar de estructura activa a pasiva, normalmente en la activa, sobre lo que enfatizamos es el agente de la acción y por eso coinciden sujeto sintáctico con papel semántico de agente, mientras que en la oración pasiva lo que enfatizamos es el objeto. Entonces el objeto pasa a ser sujeto y el agente no importa tanto y pasa a cumplir la función de complemento agente y incluso a veces ni aparece en la oración.